Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a compartir el texto de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Este texto normalmente conocido como la curación de un leproso. Les invito para que pongamos en manos de Dios nuestro corazón, presentémosle a Él todas las intenciones que tenemos en nuestro interior, por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestras comunidades parroquiales, las comunidades cristianas, por todos los que pasan por el dolor, por la enfermedad, por aquellos que se sienten con temor, con miedo. Padre Celestial, danos la gracia de tu Espíritu. Ilumínanos con tu gracia para que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Danos tu gracia para que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, de tu misericordia, de tu salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, un leproso se te acerca y te dice, si quieres, puedes sanarme. Y ante esa súplica, tú no permaneciste indiferente. Tuviste compasión de él, lo tocaste y lo sanaste. Tu sí quiero le cambió la vida a ese hombre. Le devolvió la salud, también la dignidad, reintegrándolo a la comunidad. Señor, nosotros también te decimos, si quieres, danos tu Espíritu Santo. Si quieres, haz que tu palabra nos cuestione. Si quieres, danos tu gracia. Si quieres, transfórmanos para que sintamos y vivamos como tú. Si quieres, danos la gracia de conocer tu palabra, de conocerte más, de amarte más y seguirte siempre. Amén. Se le acercó a Jesús un leproso, suplicándole, y puesto de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Inmediatamente desapareció la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le prohibió con severidad, mira, no le digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba en las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Quiero compartir con ustedes algunos elementos que me parece interesante resaltar sobre este texto bíblico, y luego vamos a presentar las preguntas para profundizar y compartir nuestra oración en torno a este texto bíblico. Bien, un primer elemento. Se le acercó a Jesús un leproso. En el contexto de Jesús, pues un hombre leproso era un hombre que estaba como excluido de la sociedad. El leproso era una persona que
por ley, en el libro del Levítico aparece como esa descripción, cómo tenía que vivir un leproso. Un leproso tenía que vivir, podríamos decirlo, como de una manera andrajosa. Entonces el leproso no podía arreglarse, no podía cortarse el pelo, tenía que andar muy mal y no podía vivir ni con su familia ni con la sociedad. Estaba como excluido, tenía que vivir en las afueras del pueblo, vivía como a la intemperie, etc. Entonces se le acerca a Jesús un leproso. Es una persona que está excluida de la sociedad. Este hombre suplicándole y puesto de rodillas, con todo lo que esto implica, puesto de rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús se compadeció de él. Aquí encontramos un sentimiento muy, muy común en los evangelios de Jesús frente a muchas circunstancias de la vida del hombre. Jesús se compadeció. La compasión. Jesús se compadeció de él. Extendió su mano, lo tocó. Aquí quiero resaltar este detalle, lo tocó, porque es que eso implica muchas cosas. Porque es que no se podía tocar a un leproso. ¿Por qué? Porque había sido declarado impuro. Y el tocarlo, pues era también hacerse impuro. Entonces, como que podríamos decir, ¿Jesús pudo haber curado a este leproso sin tocarlo? Por supuesto que sí. Pero aquí aparece ese elemento, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Inmediatamente desapareció la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le prohibió con severidad. Aquí es curioso cómo se insiste en eso. Jesús le prohibió, pero no dice Jesús le prohibió solamente, no, Jesús le prohibió con severidad. Mira, no le digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés. Esto también estaba prescrito por la ley. Lo que tenía que hacer un leproso recuperado de su lepra y cómo debía ir a presentarse al sacerdote, a llevar una ofrenda, unos animales, y se hacía todo un rito y era declararlo puro y podía ingresar nuevamente a esa convivencia con su familia, con la sociedad, etc. Entonces Jesús le prohíbe que se lo diga a alguien y le dice: vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. Ha recibido una prohibición con severidad, pero este hombre se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. De modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba en las afueras, en lugares solitarios. Y acudían a él de todas partes. Bien hermoso este texto en este hecho con la curación de este hombre que tenía lepra, ¿no? Ahora preguntémonos, ¿qué me hace pensar y sentir este encuentro del leproso con Jesús?
Y aquí pues como que quiero también subrayar estos dos elementos. ¿Qué me hace pensar y qué me hace sentir este encuentro del leproso con Jesús? Y qué manifiestan las palabras y los gestos que descubrimos nosotros en este texto, en este relato, ¿no? Entonces son los dos primeros elementos que vamos a compartir. ¿Qué me hace pensar y sentir este encuentro? ¿Y qué manifiestan las palabras y los gestos que vemos en él? Cada uno tenemos nuestro texto y podemos como pues interiorizar un poquito y así también compartir en torno a estas preguntas para nuestra oración con la palabra de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, pues la lepra era como un signo del pecado. Entonces, en la mentalidad del Antiguo Testamento, pues un leproso es que había pecado, o quién sabe qué pecado cometió y por eso le cayó Dios lo castigó con la lepra, ¿no? Entonces, pues era un signo de pecado. Me llama mucho la atención que él le pide de rodillas, ¿verdad? Se arrodilla ante él, y eso como que hace mucho énfasis, se puso de rodillas. Y luego también cuando le dice, si quieres, es como él sabía lo marginado la marginación que estaba viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Y siento ahí como que tiene hasta un poco de temor, porque como decían que la enfermedad era a causa de los pecados, ¿verdad, Padre? Entonces él, a lo mejor ese si tú quieres, era con cierto recelo y de no sentirse digno de recibir la sanación de Jesús. Como no dijo el Señor, yo quiero que tú me sanes, sino dijo, si tú quieres. Padre, y eso a veces a mí me invita como a reflexionar que hay veces no le pedimos a Dios porque no nos sentimos dignos de pedirle, merecedores de pedirle, porque nos pesa a veces mucho el pecado. La semana pasada nos hablaba usted, o la antepasada, de que a veces no soltamos el pasado, ¿verdad? Entonces, eso no soltar el pasado y seguirnos sintiendo culpables y pecadores, a veces no nos da la libertad absoluta de decir, claro que Jesús quiere, yo me voy a acercar con esa confianza a Él. Y yo noto esos dos rasgos de su carácter cuando Él le pide uno, que sí tiene la humildad de arrodillarse, ¿verdad? Se arrodilla ante Jesús y le dice, si tú quieres, porque como diciendo, porque yo sé que para la sociedad soy un pecador, o a lo mejor hasta para mí mismo. Y algo que me llama mucho la atención, Padre, es cuando dice que Jesús pudo sanarlo sin tocarlo, ¿verdad? Pero Jesús lo tocó. Por eso dice Jesús, quiero. Y Padre, cuando nosotros nos dejamos tocar por Jesús, no nada más le pedimos, sino nos dejamos tocar por Él. Yo siento que es ahí en donde viene la verdadera sanación, cuando hemos soltado también ese pasado, hemos soltado esos pecados y nos acercamos ya a Dios con la confianza de que yo quiero y el Señor va a querer y me dejo tocar por Él. Entonces veo como Él, Padre, cuando Jesús lo toca, Él queda sano de esa lepra, y yo me pongo a pensar, eso necesitamos, dejarnos tocar por Cristo. Y eso se me hace bellísimo, Padre, porque esta lepra que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Y así nos sentimos. Mire, Padre, esta lectura, ¿cómo es que parece? Tienes que estar alejado, no tienes que tocar a nadie. Yeah. ¿Verdad, Padre? Entonces, esos son los dos, lo que a mí me llama mucho la atención de esto. Y desde luego ese querer de Cristo siempre, ese querer de Cristo siempre, que Él quiere, Padre. Y nosotros nada más tenemos que arrodillarnos, dejarnos tocar por Él, y viene la sanación. Bien, Santa, muchísimas gracias.
ese, ese elemento que nosotros descubrimos acá, lo que tú dices, dejarnos tocar por el Señor. Pero cuando, cuando yo leo el texto y encuentro que este hombre le dice, si quieres, puedes limpiarme, él está de rodillas y le está suplicando. Yeah. Siempre pienso, mira, leyendo este renglón de este evangelio, pienso en los momentos en donde el evangelio nos narra que Jesús en algunos momentos de su vida no pudo hacer muchos milagros por su falta de fe. Y entonces, como lo dice acá el texto, gracias Verónica, en el chat, si tú quieres, es confirmando la fe de que Él lo puede hacer y solo esperando que Jesús lo quiera. Es como ese dejarnos tocar, pero para ese dejarnos tocar se requiere la fe. Entonces, yo pienso que Jesús toca el corazón del hombre solamente cuando ese corazón está abierto a su amor y cuando ese corazón está abierto a su misericordia. Y yo pienso que pues por eso también le pedimos al Señor, aumenta mi fe, y le pedimos al Señor pues que nos haga dóciles a su palabra, que nos haga dóciles a su amor, porque es con un corazón así como este hombre, con un corazón de rodillas, es como nos podemos dejar tocar por el Señor. Entonces, podemos revisar un poquito el texto y compartir estas respuestas. ¿Cómo reacciona Jesús ante el leproso? ¿Qué pienso de la actitud de este hombre que ha quedado limpio? Que salió y contó a todos lo que le había sucedido. ¿Acaso Jesús no se lo había prohibido? ¿Qué me revela a mí esa actitud de este hombre? Reacciona como una persona misericordiosa. Entonces la compasión, la misericordia. El leproso quería compartir su alegría reconociendo a Jesús como Dios. También es la alegría del reintegro, porque es que Jesús lo restablece en su condición de miembro de una comunidad, miembro de una familia, miembro de la sociedad. Entonces era, pues, la curación de un leproso no era una cuestión, digámoslo así, mínima, ¿no? Jesús reaccionó con amor hacia los que sufren. Sí, el amor de Jesús que siempre se desborda frente al hombre que sufre. Sí, padre, yo lo que veo en este hombre es gratitud, que tiene mucha gratitud, algo que es lo contrario de la ingratitud, ¿verdad? Que entonces que cuenta con gratitud, como un corazón cuando está lleno de esa sorpresa de alguien que hizo por ti, lo primero que sale es la gratitud. Entonces yo veo en él, pues sí, alegría, sí, esa actitud de la alegría, pero yo veo gratitud, Padre, y también él quiere que se le reconozca otra vez su dignidad, ¿verdad? Su dignidad ya lo mencionó usted anteriormente, que ya lo reconocen, ya no como un marginado, sino con esa dignidad de un hombre restaurado. Y eso, Padre, solamente cuando dice que le dice que lo haga de acuerdo con la ley. A veces la ley del hombre, Padre, le puede uno dar justicia y cierta alegría, pero solamente cuando nos dejamos tocar por Jesús, cuando Jesús nos sana nuestras heridas, cuando de veras podemos sentir esa dignidad, Padre, que es directamente de Jesús, no de la ley del hombre, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo veo. Primero, gratitud del leproso, y
porque Jesús le restituye su dignidad y eso es lo que hace con nosotros, Padre, cuando nos sana y nos devuelve esa dignidad. Ese es lo que yo observo, para algo que nadie nos los puede conceder, solo Dios, solo el amor de Dios nos puede restaurar y darnos esa dignidad de seres nuevos y de hijos de Él. Esa es la observación que tengo. Y la otra, pues ya se me olvidó, la tenía aquí, pero bueno, otra cosa, Padre, que sí que hay que reconocer nuestras lepras, ¿verdad? Hay que reconocer las lepras que tenemos, no una, sino ya cuando reconocemos las lepras de nuestro ser. Entonces, y es cuando realmente vamos con Jesús, con esa actitud de humildad y de la certeza de que Dios nos va a sanar. Eso es todo, Padre. Bien, Santa, muchísimas gracias. Sí, esa salvación que Jesús nos trae, como lo hemos compartido anteriormente, no es una cuestión solamente física, pero tampoco solamente es algo espiritual. Es una salvación integral. Entonces, aquí en esta curación del leproso, pues es curado físicamente, pero es también restablecido en su dignidad. Y esa yo pienso que es la salvación realmente en profundidad, la que Dios quiere para la humanidad. ¿Cómo trabajar por la dignidad de cada ser humano y cómo restablecer las dignidades perdidas? Y pues mucho más en las ciudades que vivimos del mundo de hoy, en donde pues a veces pensamos que vamos muy adelante, etcétera, que el mundo está muy moderno, etcétera, pero aún pues siempre tendremos que trabajar para salvar de la marginación, para tratar de dignificar y restablecer. Y entonces es la dignidad que el Señor eh, restablece en el hombre, ¿no? Y lo que tú decías es reconocer también nuestras lepras y experimentando esa acción salvadora de Dios, pues responder a esa salvación que el Señor nos regala. Él nos restablece para que también nosotros podamos ayudar a restablecer a otros. Entonces, les invitaría para que vayamos concluyendo nuestra oración. El Señor nos invita en su palabra. Y entonces, de acuerdo a este texto, ¿qué gracia le pediría al Señor? Él en su palabra nos llama, Él en su palabra nos invita. A través de su palabra me puedo sentir también como comprometido con el Señor. Y entonces podemos pensar en ese llamado que el Señor me hace a partir de este texto, a partir de esta palabra. ¿Qué gracia le pido para responder a esa llamada? ¿Qué gracia le pido al Señor para responder a ese compromiso o a esos compromisos a los que Él me invita? Padre, yo nada más la gracia de pues de tener un corazón limpio y de cuando saber que se me empieza a ensuciar, ir como el leproso de rodillas a Jesús y pedirle que me limpie, ¿no? Y le voy a copiar, Padre, esto que me encantó, que dijo, y la gracia de un corazón arrodillado, de un corazón que se arrodilla ante Dios y también de tener la tenacidad de dar testimonio de nuestra vida, pero viviendo con esa dignidad, hijos de Dios, para que, porque esa es la verdadera sanación en mi manera de ver, Padre, porque uno puede tener muchas enfermedades, uno se levanta y le duelen todos los huesos, Padre, todo, pero la verdadera sanación y está en la salvación que tenemos con Él, ¿verdad? Y que en reconocer eso de que solo Jesús limpia nuestro corazón y que de ahí, en un corazón limpio, pues puede venir la sanación, que eso que hablaba usted,
integración total, ¿verdad? Entonces, si yo pido a Dios la gracia de vivir con esa dignidad de hija de Dios todos los días, Padre, todos los días reconocer que esa grandeza que cuando Jesús nos toca, nos sana y nos hace dignos de Él. Eso es todo, Padre. Bien, Santa. Y así has tocado un punto que me parece muy bonito. Es el Señor quien nos hace dignos. Sí. ¿Cuántas veces he escuchado yo conflictos de conciencia? Y entonces el fiel o el penitente me dice, Padre, es que yo no soy digno. Y pues Sí. la pregunta que yo hago es, ¿y quién es digno? Uh-huh. ¿Quién de nosotros es digno? Ninguno. Y por eso la liturgia lo dice sabiamente, lo dice hermosamente, y es una verdad de fe. Porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Es el Señor quien nos dignifica, es el Señor quien nos salva. Sí. Es el Señor quien nos purifica, quien nos limpia, quien nos levanta. Señor Jesucristo, tú nos has revelado la misericordia de Dios Padre. Tú nos has revelado el amor, la salvación que es para toda la humanidad. Danos tu gracia. Ayúdanos a crecer en el camino de la fe. Fortalécenos en ese camino de confiar solamente en ti. Danos tu perdón. Límpianos. Ayúdanos a vencer también nuestras lepras. Guíanos para que podamos anunciarte en medio de nuestros hermanos. Ser reflejos de tu amor. Danos la humildad para que siempre podamos acercarnos a ti con un corazón humilde. Estar siempre ante ti como este hombre, de rodillas. Danos un corazón limpio. Danos tu gracia para que podamos crecer en ese vivir, en la dignidad que tú nos has regalado y que nos restaura siempre. Danos la gracia de experimentar tu salvación y tu misericordia en el sacramento de la reconciliación. Señor Jesús, Señor Jesús, si quieres, quieres, puedes sanarme sanarme y consolar mi corazón herido. Si quieres, puedes sanarme y cicatrizar mis heridas. Si quieres, puedes sanarme y llenarme de tu amor y paz. Si quieres, puedes sanarme y hacerme sensible a los demás. Si quieres, puedes sanarme y sacar mis temores y rencores. Si quieres, puedes sanarme y darme confianza y esperanza. Si quieres, puedes sanarme y hacerme una persona nueva. Si quieres, puedes sanarme y darme una alegría profunda. Sí, Jesús, te suplicamos, transfórmanos, llénanos de ti, de tu amor y tu paz. Y ayúdanos a ser hombres nuevos y vivamos tu voluntad y tu evangelio. Y así te demos a conocer con nuestra vida. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ana me hace una pregunta en el chat, ¿o esto era de la reunión o esto es de ahorita esta pregunta? ¿Qué piensa de la actitud del leproso? Sí, de ahorita. No, o sea, la actitud de que él tuvo de ir a anunciar de no ir a presentarse, estas cosas. No, sí, que de cierta forma desobedeció a Jesús porque él le dijo que no dijera nada.
Sí, bueno, ¿qué pienso de la actitud del ex leproso? Ujú. Yo pienso, am, yo pienso que no era, es que, a ver, nosotros, para nosotros el contexto de Jesús puede ser un contexto un poco ajeno o un poco lejano. Entonces, nosotros desconocemos las implicaciones de lo que Jesús hizo con él. Pero vamos a, pongamos esto, pensemos esto. Este señor tenía su hogar, ¿sí? Este señor tenía su trabajo. Este señor tenía los amigos, ¿sí? Y este señor termina señalado por todo el mundo como un pecador público y pues quién sabe qué pecado habrá cometido porque es que no le dio fue una lepra. Ujú. Entonces, este señor que ha tenido, que tiene su vida, vamos a decir, establecida, familia, amigos, trabajo, todo, termina viviendo en, vamos a decir, en una ladera o en alguna cueva de la montaña, termina sin poderse bañar porque estaba prohibido que un leproso lo hiciera, termina sin poderse arreglar, termina excluido y fuera de eso, religiosamente, que era quizás lo que más pesaba, religiosamente pues era un hombre señalado. Este tipo debe tener algún demonio porque es que, entonces, imaginemos la carga emocional de todo eso. Entonces, pues lo que hace Jesús en este hombre, pues no es para menos. Entonces yo pienso que imaginémonos nosotros en una misma situación de esas y pues ¿qué haríamos nosotros? Pues yo salgo a, pues decir, lo que hace este hombre, pues no es para menos como que yo no voy a ir o sea, que voy al templo, le voy a contar primero a mi familia, a mis amigos y voy a hacer una fiesta y voy aquí a entonces, pues el tema en ese momento es social y el tema es también religioso. Ahora, si analizamos el tema de la dignidad, pues muchísimo más profundo el tema. Entonces, yo pienso que la salvación que él experimenta no es solamente que se me cayó una costra de la piel, no. Yo pienso que ese hombre experimentó una renovación espiritual en su corazón, que este hombre sintió que volvió a nacer realmente. Entonces, eh, a veces como que pues sí se nos pasa, leemos el texto y, ay, sí, se fue y lo anunció. No, pero analicemos de fondo lo que todo eso implica. Entonces, cuando yo pienso que nosotros de una u otra manera experimentamos esa salvación del Señor, cuando hacemos una buena confesión. Porque ahí es cuando nos dejamos tocar por el amor de Dios, cuando yo me dejo tocar por la misericordia, cuando yo hago un camino de conversión, cuando yo me siento sanado por el Señor, ahí es cuando yo salgo a proclamar esa salvación. Yo conozco personas que a veces uno escucha, uno que conozco, yo he escuchado personas que dicen, hoy sí, yo he ido a tantos retiros, o he ido a no sé qué, etcétera, etcétera. Pero como que no hay esa vibración de cuando una persona realmente ha sido o se ha dejado tocar profundamente por el Señor y como que le ha trastornado positivamente la vida. Entonces como que eso es como que Jesús le tocó las entrañas del alma. Y allá en las entrañas del alma se dio un nuevo comienzo. Entonces es algo, o sea, no es una cosa breve. Entonces por eso a mí me parece que pues ahora, que el leproso desobedeció las órdenes de Jesús. Mm. No quise hablar del tema porque pues no me gusta alargarme, pero es todo el tema del secreto mesiánico. Porque Jesús no quería que lo confundieran con alguien que hacía favores y que quedara él como un político, ¿no? Entonces era lo que se llama el secreto mesiánico en los evangelios, no se lo digas a nadie, ¿no? Entonces,
Jesús como que Jesús no está preocupado por ser popular. Jesús no está preocupado por ser popular. No se lo digas a nadie. Pero pues, ahora, también está todo el tema del misterio pascual, pero pues es una noticia que no se puede contener. Es la salvación que este hombre experimentó es de tal magnitud y la explosión del amor de Dios en su vida y en su alma fue de tal dimensión que él no pudo contener eso. Ujú. Eso pienso. Bravo. Gracias, padre. Entonces, pues bueno, me alegra compartir con ustedes. Descansen, saludos en sus casas, Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Bueno, Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas buenas noches. noches. Descansen, cuídense mucho. Gracias, padre. Con gusto, Dios los bendiga. Chao. Gracias, amén. Veamos Igualmente. su anuncio, su texto. ¿Ok? Bueno, Martica, muy bien. Sí. Buenas Bye. noches. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas